El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Gracias por estar en un programa más de Escudriñando las Escrituras. Hoy, precisamente, el tema del cual vamos a estar hablando es la verdad acerca del Espíritu Santo. Específicamente, vamos a estar hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y vamos a estar discutiendo algunas interrogantes que incluso nos han hecho llegar a nuestro correo de preguntas@colegiobautista, colegiodeteología.net. Preguntas, colegiodeteología.net. Puntualmente, ahí va a aparecer en sus pantallas para que nos pueda escribir a cualquier interrogante, algún testimonio, alguna anécdota, algo que usted quiere que toquemos en estos programas. Pues ahí puede hacernos llegar todas esas preguntas. Nuevamente nos acompaña el pastor Rogelio Machado, el pastor Joel Fuentes y el pastor Edgar Peñate. Gracias, pastores, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Será un gusto compartir. Gracias, es un privilegio. Amén. En los primeros programas que estuvimos en esta nueva temporada de Escudriñando las Escrituras, estuvimos hablando acerca de la Escritura, y exactamente tocamos la doctrina de bibliología que se ve en el seminario. En el segundo programa hablamos acerca de Cristo, o sea, en el seminario se conoce como Cristología, esa parte de la doctrina, y en el programa pasado estuvimos hablando acerca de Dios, es decir, la teología propia. En total vamos a estar tocando las 10 doctrinas que nosotros como seminario y como Tabernáculo Bíblico Bautista Central y toda su organización tiene como fundamento. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, que en teología se le conoce como neumatología. Así es que es bonito el tema de hoy y la discusión que vamos a tener, y planteo la primera pregunta para darle a conocer a usted, que se pregunte si quiere una definición. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos referirnos a él? Pero ¿qué es específicamente el Espíritu Santo? Pastores. Sí, quizás iniciaría definiendo que damos continuidad a la Trinidad, es decir, ya hablamos de Dios Padre, de Hijo, y ahora corresponde hablar a la tercera persona de la Trinidad, que sería el Espíritu Santo. Para entenderlo así, pues no es una fuerza impersonal. Decimos que es una persona divina, piensa, quiere, habla, y quizás los elementos que resalta la Escritura y que de donde vamos a sostener toda la plática quizás sería que guía y santifica al pueblo de Dios. Ahora, mencionar que la Escritura así lo presenta como una persona y es parte de lo que nosotros ponemos como base o fundamento en cuanto a lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, donde Pedro hace una comparación y dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Le dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces, la Escritura nos presenta al Espíritu Santo como una persona y, ya ha dicho de una forma amplia, pues nos presenta la Escritura al Espíritu Santo como Dios mismo. Sí, tal vez para hablar del Espíritu Santo es importante definir una doctrina bíblica que es la Trinidad. Nosotros como bautistas entendemos que la doctrina de la Trinidad es fundamental en toda la Escritura porque estamos hablando de la que enfatiza que hay un solo Dios, pero mostrado en 3 personas diferentes, lo cual conocemos como el Padre, el Hijo y en este caso de quien vamos a hablar, el Espíritu Santo. Y tal vez la pregunta que vamos a desarrollar más adelante no es qué es, sino quién es. Y como el pastor Machado nos decía, es una persona. Definiendo lo que es el término persona, es alguien que tiene facultades, características como conciencia, raciocinio, identidad propia. Esas son las cualificaciones o rasgos característicos de lo que definen una persona. Y cuando hablamos del Espíritu Santo no podemos decir que es una cosa, sino es una persona, debido a que la misma Biblia, como el pastor Machado lo decía, nos va a mostrar que tiene características que solo un ser personal puede tener, como lo que se le habla, la conciencia, las decisiones, las emociones, que lo vamos a ver a través del estudio completo de lo que es el Espíritu Santo. Entonces sí es importante definir que es la tercera persona de la Trinidad, teniendo en cuenta la doctrina de la Trinidad misma. Entonces de esa manera podemos entender, no vamos a definir quién es, sino quién es, porque vamos a hablar de una persona a lo largo de todo este programa. Y que muchas veces está sujeto a temas de interpretación, pastor.
creo que uno de los aspectos más importantes es que las personas o ciertas corrientes teológicas muchas veces tienen ideas cerradas de lo que es la persona del Espíritu Santo. Si es una persona, tiene atributos de persona, y vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras muchos argumentos que sostienen que es una persona que se encuentra en igualdad en función de la Santísima Trinidad, y que a lo largo de este programa vamos a estar evaluando, escudriñando temas muy importantes que están relacionados precisamente con el Espíritu Santo. ¿Quién es y no qué es? Creo que ya ese es un gran parámetro para usted, querido televidente, cómo podemos abordar este tema acerca de quién es el Espíritu Santo, no qué es. La primera vez que el Espíritu Santo se manifiesta ya en la iglesia, quiero hacer muy énfasis en eso, porque desde el Antiguo Testamento ya lo vamos a mencionar también cómo el Espíritu Santo se manifestaba. Pero en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba. Esta es la primera manifestación donde el Espíritu Santo se manifiesta a la iglesia. Y algo que yo quiero dejar en la mesa, queridos pastores, que existe una característica, y lo digo muy gozoso, hubo una característica para que el Espíritu Santo se manifestara, y está explícito en el versículo 1, donde dice: estaban todos unánimes juntos. Esta es la primera ocasión que se presenta a la iglesia. Pastores. Sí, quizás nada más antes de dar ese detalle trascendental, donde para nosotros de forma bíblica afirmamos que es en el día de Pentecostés donde inicia la historia de la iglesia por la llegada del Espíritu Santo. Quizás uno de los puntos que genera a veces como cierta mala interpretación es que vemos al Espíritu Santo también desde la concepción virginal de Jesucristo. Entonces, ya el Espíritu Santo se había manifestado, se había hecho presente en la obra de Cristo, y un elemento que, repito, solo para poner un poco el contexto, genera, si ya había aparecido antes, es justo cuando en Mateo, capítulo número 16, versículo 18, el Señor está hablando y está preguntando que quién dicen que Él es. Entonces, hace una afirmación Cristo que dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, esos eventos, algunos dicen, ahí está la iglesia ya iniciada, ahí ya el Espíritu Santo ya venía desde antes. El Espíritu Santo sí estaba presente en la obra de Cristo, su nacimiento, su ministerio, los milagros, incluso dice Romanos 8:11, también en su resurrección. Pero como tal, la iglesia o la presencia ya divina del Espíritu Santo en la iglesia, sí tenemos que dejarla clara, es en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esto es por muchas de las posturas que nacen, que el Espíritu Santo ya había operado, o que ya estaba en la iglesia, o que la iglesia ya existía. Pongamos claro que la iglesia nace en el capítulo 2, ya lo leí el pastor Lino, y es ahí donde aparece por primera vez el Espíritu Santo. Creo que una de las cosas que dan un poquito más de confusión y que generan un poco más de debate teológico a la hora de estar tocando este hermoso tema es el hecho de que hay pasajes en la Biblia en los cuales en el Antiguo Testamento se señala la existencia del Espíritu Santo, y es que se habla de un pueblo escogido por Dios, pero el nacimiento puro de la iglesia está narrado y descrito, como bien lo acotaba nuestro pastor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí es donde está la base, ahí es donde se da la manifestación misma del nacimiento y el surgimiento de lo que conocemos ahora como iglesia, y la manifestación propia del Espíritu Santo a través de tres elementos muy importantes que lo mencionaba el pastor Lino, y es un estruendo como de viento, las lenguas como de fuego. Hay un paralelismo con Éxodo, Isaías y Malaquías, y hablar en otras lenguas, que es súper importante a la luz de lo que estamos analizando en función del Espíritu Santo. Algo maravilloso que mis compañeros creo que vamos a concordar es lo sobrenatural de esa primera impresión y esa venida del Espíritu Santo con lo que va a ser el surgimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. Como aquí mis compañeros lo decían, la manera en la cual el Espíritu Santo viene a derramarse
de una manera ya ahora permanente sobre los que van a ser la iglesia, los que se van a arrepentir, y vemos que hay fenómenos físicos que van a suceder por esa llegada del Espíritu Santo. Van a haber manifestaciones con un enfoque espiritual sobrenatural de parte de Dios, y algo que cautiva es que esto que sucedió, podemos ver que los que estaban reunidos no fueron asombrados por cómo se manifestó el Espíritu Santo, sino que el asombro de ellos es que hablaron en sus propias lenguas. La pregunta es, ¿por qué no se llenaron de asombro en la manera que el Espíritu Santo vino? Y eso lo encontramos debido a que en Éxodo capítulo 19 podemos encontrar que en el monte Sinaí, cuando Dios se manifestó allá con Moisés, que Moisés hablaba y Dios respondía, según la narrativa de Éxodo, Dios lo hacía a través de una manifestación sobrenatural poderosa desde el monte. Había una especie de tipo terremoto o temblores, había lo que es rayos, truenos desde la nube, había lo que es obviamente una especie de nube descendiendo. Entonces, para el judío, ver esas manifestaciones no era anormal. Era algo que ya sabían en el contexto histórico judío, de la cual Dios cuando se manifiesta puede hacer algo como eso. Entonces algunos teólogos dicen, hey, la venida del Espíritu Santo era como la recreación de allá del monte Sinaí, ahora para el inicio de una iglesia. Y me encanta esto que quisiera compartirlo. Hay un teólogo llamado John Stott, un teólogo prominente de Inglaterra. Él dice lo siguiente en cuanto a la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Él dice, lo que vemos en el Pentecostés es lo reverso, lo contrario a lo que sucedió en Babel, decía. En Babel Dios descendió para confundir a la gente con lenguas. Ahora en Hechos capítulo 2 vemos ahora el Espíritu descender, no para revertir la lengua, sino para unificar con un mensaje a todos los que estaban ahí presentes. Y esto es maravilloso porque nos habla de esa presencia del Espíritu Santo viniendo para venir a habitar permanentemente sobre lo que va a ser la iglesia de una manera sobrenatural, que podemos sacar muchas enseñanzas y riqueza del poder que ese día se manifestó con la venida de Él. En la creación, hablando acerca del Espíritu Santo, sí, obviamente, pero en la creación, ¿cuál sería la función del Espíritu Santo? O sea, aquí no nos limitamos solamente, no nos podríamos limitar solamente al ser humano, podemos decir que se manifiesta en toda la creación. Génesis capítulo 1, versículo número 2, pastor, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es un término muy interesante que podemos citar, que es el Ruá, el Elohim, el movimiento, la acción. Es decir, un espíritu que acciona, un espíritu que crea, un espíritu que está actuando desde el inicio de la creación. Desde el momento en que se está dando la formación, existe una presencia activa del espíritu manifestándose, actuando en conjunto con el Padre y actuando en conjunto con el Hijo. Sí, la participación del Espíritu Santo la entenderíamos nosotros como el agente divino que sostiene todo. Ya lo habíamos quizás mencionado anteriormente cuando hablábamos de el Logos, que era la palabra, y allí es donde viene la comprensión de estos tres temas importantes para nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo opera como el sustentador de todo, y algo interesante es que el Salmo 33:6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, dice, de su boca. Es decir, y ahí aparece el término ruaj que ya mencionaba, donde se atribuye, o dentro del paralelismo hebreo, eso se traduce como aliento con el espíritu. Es decir, toda la operatividad de lo que vemos nosotros, el Espíritu Santo es el que lo sustenta, es el que lo ordena incluso, porque cuando habla en Génesis capítulo 1, habla de que el Espíritu se movía, dice, sobre la faz. El término mover denota como un ave que aletea sobre algo. Y eso es como el aspecto de ver o supervisar que todo aquello esté en orden. Entonces, no solo en nosotros, los seres humanos, sino en toda la creación, creemos que es el agente que sostiene, que da vida, que da forma y que ordena todo lo creado. ¿Tienen características específicas el Espíritu Santo o las comparte Padre, Hijo? Todo eso como la manera en cómo se pueda manifestar el Espíritu Santo. Definitivamente sí, estamos hablando de la tercera persona de la doctrina de la Trinidad que ya antes manifestábamos.
Hablar del Espíritu Santo es comprender que es coexistente, coeterno, preexistente con el Padre y con el Hijo. No estamos hablando de alguien inferior, no estamos hablando de alguien intermedio, no estamos hablando de alguien coigual con el Padre y con el Hijo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que tiene exactamente los mismos atributos comunicables o incomunicables que se hablaron en el programa anterior en cuanto a la doctrina de Dios Padre. Definitivamente el gran problema que tenemos dentro del cristianismo es a través de las diferentes corrientes que a través de los siglos se han desarrollado, que parecería que el Padre es como el mayor, el Hijo como vino de una manera a subordinarse, según Filipenses, para darnos lo que es la entrada al Padre. Parecería que nosotros en nuestra mente humana seccionamos que el Padre es el principal, el Hijo es el que está subordinado y el Espíritu Santo es el que está abajo de estos dos, debido a que Cristo dijo, y voy a orar para que el Padre envíe el Espíritu Santo. Entonces, dentro de nuestra concepción quizás muy humana y racional, parece que jerarquizamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero tenemos que entender, los tres son coiguales, coeternos, coexistentes, con los mismos atributos de omnipotencia, omnisciencia, y lo vemos a través de la Escritura. Quiero citar algunos nada más. El Espíritu Santo tiene eternidad, Hebreos 9:14. El Espíritu eterno, dice literalmente el escritor, tiene omnipresencia. Salmo 139:7, el salmista David decía, ¿a dónde miré de tu Espíritu? También podemos hablar de su omnisciencia, que lo escudriña y lo sabe todo. 1 Corintios 2, 10, 11. El Espíritu todo lo escudriña. Podemos ver que estas cualificaciones y características divinas las podemos ver también en el Padre y en el Hijo. Entonces, nunca pretendamos subordinarlos, que cada uno, la diferencia es que tiene diferentes funciones en cuanto a su relación con la humanidad, no significa que uno sea inferior o menor que el otro. Los tres son Dios. Los tres son personas, con la única diferencia, según la Biblia, que cada uno tiene funciones específicas desarrollando en la vida del ser humano. Y hay una característica, pastor, si me lo permite, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Pedro dijo a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Estamos hablando de una deidad explícita, estamos hablando de que estamos ejerciendo una mentira en lo que estamos viendo, que es en relación directa a Dios. Y eso nos lleva al hecho, tal cual usted lo mencionaba, de que son características similares, iguales, que son compartidas con las tres personas que existen en la doctrina de la Santísima Trinidad. Sí, quizás solo decir o definir que no son, son las mismas, son los mismos atributos. No, tal vez aclarar que, ya decía el pastor Joel, las funciones son las que podemos tal vez separar y entender que el Padre es el que ha planificado todo, es el que ordena el plan eterno, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo es el que viene a hacer la obra regeneradora que hasta el día de hoy pues seguimos viendo. Esa quizás sería así la diferencia encontrar si lo vemos en personas, pero hablar de las características o los atributos son los mismos, no tienen ninguna diferencia. Esas funciones es bien importante. Ahora, y también es interesante entender lo que ustedes mismos decían, que no hay una jerarquía, no es que como el Espíritu Santo se manifestó después, entonces está de último, relegado, de ninguna manera. Ahora bien, en el Antiguo Testamento se manifestaba de diferente manera el Espíritu. En Jueces capítulo 14, versículo 6 dice, y el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, quien despedazó al león con quienes despedazaba a su cabeza. Y ahí podemos observar, y en muchos otros textos, esa manifestación que lo podemos resumir que era momentánea en el Antiguo Testamento. Ampliemos acerca de esa manifestación en el Antiguo Testamento. No, y esa es una excelente pregunta, pastor, y creo que podemos ampliar de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos al Espíritu Santo con características importantes que ya vimos son comunes, pero le podemos ubicar, dado la situación y el contexto del Antiguo Testamento, como un espíritu que es temporal, como un espíritu que es selectivo y como un espíritu que es funcional. ¿Cómo podemos demostrar y sustentar esto? Salmo 51:11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso nos da la idea que efectivamente
El salmista tenía la perfecta y clara idea de que el Espíritu Santo era situacional, era momentáneo, podía desaparecer. En el Antiguo Testamento así lo era. De igual forma, tal cual lo mencionaba el pastor Lino, podemos encontrar profetas y manifestaciones proféticas, que era una de las formas en las cuales más se manifestaba el Espíritu Santo, proveyendo del mensaje proveniente del Padre. Segunda de Crónicas 15:11, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. Segunda de Samuel 23:2, el Espíritu del Señor habló por mí. Entonces, también encontramos a un Espíritu Santo bajo una perspectiva ejerciendo poder y autoridad y asesorando. Otoniel, el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Jueces 3:10. Gedeón, el Espíritu del Señor vistió a Gedeón en Jueces 6:34. Todas estas citas bíblicas sustentan la idea que en el Antiguo Testamento la figura del Espíritu era una figura que era situacional, momentánea y era ocasional. Sí, quizás para poder marcar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sería de entender que en el Antiguo Testamento no es el hecho de que la presencia del Espíritu no estuviera, sino la medida y la forma en la que ella se manifestaba, la presencia del Espíritu. Entonces lo podemos definir de una forma sencilla. El Antiguo Testamento, el Espíritu actuaba anticipando la obra de Cristo, y el Nuevo Testamento, el Espíritu aplica ya la obra de Cristo en plenitud. Sí, y también aclarar, en el Antiguo Testamento Dios derramaba su Espíritu Santo sobre hombres o mujeres específicas para situaciones específicas bajo la revelación divina de Dios. En el Nuevo Testamento lo que tenemos que ver, y lo vemos a través del Nuevo Testamento, es que ya el Espíritu Santo no viene y va, ya es un permanente, sobre todo aquellas personas que se rinden en arrepentimiento al Evangelio de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento sí vemos que era, como bien los pastores dicen acá, era momentáneo, ocasional, individual, no era algo colectivo, era para personas específicas, para misiones específicas, momentáneamente, como lo vemos en el caso de Saúl, que tuvo el Espíritu, pero se apartó el Espíritu, vino un espíritu que le atormentábamos. Vemos que ese es quizá el caso real en el cual podemos ver lo tangible de la aparición del Espíritu Santo sobre una persona. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo ya viene a morar permanentemente y para siempre sobre la vida de aquellos que hemos sido redimidos. En San Juan 14:16 Jesús lo dijo, y estará con vosotros para siempre. Y en Corintios dice que ahora todos los cristianos somos morada y templo del Espíritu Santo. Entonces vemos que los dos tiempos, Antiguo Testamento y Nuevo, son diferentes en cuanto al mover y el accionar del Espíritu Santo, y la Biblia nos confirma esa verdad. Quiere decir entonces que la fuerza de Sansón no estaba en el cabello. Hago esa afirmación profunda. No estaba en el cabello, ¿verdad? Así como el capítulo del Chapulín Colorado, que perdón que no sea tan ortodoxo este ejemplo, ¿verdad, hermano? Pero no estaba en el cabello, era cuando el Espíritu Santo se posaba sobre él. Algo rapidito, en 2 minutitos, uno de ustedes, queridos pastores, dicen los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una fuerza. Uno de ustedes, para irnos al corte de este programa. No puede ser una fuerza, porque eso sería un aspecto contradictorio. Hemos estado hablando que se trata de una persona y estamos colocando bases bíblicas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, al Espíritu Santo se le atribuye intelecto. 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, las fuerzas no escudriñan. Voluntad, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Las fuerzas no quieren, las fuerzas no tienen voluntad. Y tercero, afecto. No contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Una fuerza no puede ser entristecida ni contrictada. Ok, bueno, vamos a ir a un corte, queridos hermanos, y ya vamos a regresar para seguir ampliando acerca de la doctrina, la neumatología, la doctrina acerca del Espíritu Santo. Ya regresamos. Escudriñando las Escrituras. Gracias por seguir en sintonía de este programa Escudriñando las Escrituras. Recuerde, puede escribirnos a preguntas@colegiodeteología.net. Ahora bien, aquí viene un dilema, queridos maestros, acerca de cómo distinguir si es el Espíritu Santo quien me está revelando, quien me está guiando,
o si es mi propio pensamiento, porque también dice mucha gente que uno debe de sentir al Espíritu Santo, porque si no, no es cristiano. Yo personalmente he estado en congregaciones donde dice, usted debe de sentir al Espíritu Santo. Si usted no siente al Espíritu Santo, conviértase de nuevo. Ahora, ellos lo hablan desde el marco de que usted debe de manifestar ciertos movimientos, de decir ciertas palabras que no tienen ningún sentido. Maestros. Primero quisiera establecer una base sobre eso porque mucha de nuestra audiencia puede ser que no sea bautista y se sienta como atacado. Primero tenemos que definir en Jeremías capítulo 17:9, creo que todos lo conocemos, el profeta dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Esto nos muestra una clara evidencia que el ser humano es alguien que comete un error, no somos perfectos. Hay pecado, hay maldad sobre nosotros mismos. Eso lo confirma Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, del versículo 9 en adelante, en la cual él da una conclusión de lo que es la humanidad misma, que todos somos malos, no hay ni uno solo bueno, no hay ni siquiera uno, tajantemente Pablo. Entonces, y todas las escrituras son consistentes en las cuales seguimos siendo pecadores, aunque estemos en Cristo Jesús, porque estamos bajo un proceso de santificación. Teniendo en cuenta este principio, podemos claramente decir que toda persona está expuesta al error. Entonces, ¿cómo poder discernir entre lo que viene de parte del Espíritu Santo y lo que no? La primera regla que debemos de tener en cuenta es que todo tiene que ser filtrado a través de la revelación misma de la palabra que es la Biblia. Todo lo que nosotros creamos decir que viene de Dios tiene que ser coherente y consistente con lo que Dios ya reveló, que es los 66 libros que para nosotros son el manual de Dios, que es la Biblia. Ahora, esa es como la primera regla para todo cristiano, es una regla de hecho teológica, bíblica, que si yo digo algo del Espíritu y no está conforme a las Escrituras, sino que la transgiversan o la tuercen, no es del Espíritu. Si yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, pero esa revelación no va conforme a la Escritura, entonces yo tengo que tener la madurez de decir, no proviene de Dios. Ahora, aparte que todo lo que brota del Espíritu tiene que ir acompañada en base al fruto del Espíritu, del carácter cristiano. Ahora, yo no puedo profetizar cosas si mi carácter cristiano no es coherente con lo que el mensaje que voy a producir o decir de parte de Dios. Entonces, y así hay muchas otras formas que por tiempo tal vez no podamos abundar en ellas, pero creo que la fundamental es que tiene que ser filtrado en base a la palabra de Dios como principal medio. Segundo, el portador de esa voz de Dios tiene que ser alguien con el carácter del fruto del Espíritu, como segundo principio de otros muchos que hay, para poder tener una base, para poder consolidar y saber si viene de Dios o no, o lo que yo me estoy predicando a mí mismo, viene de Dios o no, porque puede ser nada más un sentir emocional y no la palabra de Dios que quiere ser pronunciada. Sí, es que quizás hay que entender que los pensamientos o los sentimientos son influenciados. Correcto. Y esa es la naturaleza, es decir, no vamos a dejar de tener temor, deseos, y la lucha real es que a veces, y se oye muy bonito, se ha oído muy bonito pastoralmente hablando cuando nos dicen, bueno, si le da paz en su corazón, como entender si aquello es la voluntad de Dios. El problema es que ya lo mencionaba Pastor Joel en Jeremías, el hecho de que el corazón es engañoso, es decir, no podríamos. Ahora, si queremos calificar, si queremos determinar cómo saber si es o no, tendríamos que afirmar que tiene que ser coherente con la Escritura, y yo quiero abonar el hecho de que la voz del Espíritu Santo es objetiva ante cualquier pensamiento o cualquier idea. Es decir, lo primero es la voz de la Escritura y luego la conciencia que se ilumina. Es decir, correcto, no es primero lo que yo pienso y luego lo que llego a sentir o creer. También tenemos que entender que el Espíritu no guía por impulsos emocionales, sino por convicción bíblica. Es decir, me va a llevar a confiar en lo que la palabra de Dios dice. Por eso siempre que vemos a personas o a cristianos más bien que están pasando diferentes situaciones y dudan, le dice uno, como si el Espíritu Santo no obrara en la confianza de lo que la palabra de Dios es. Es decir, es ahí donde nosotros entendemos, vamos a una base, a un fundamento. También el Espíritu no habla para satisfacer deseos personales. Correcto. Y aquí es donde entramos nosotros quizás en un parámetro para poderlo medir. Si lo que estoy afirmando o lo que estoy asintiendo es algo que yo deseo o es aquello que Dios dice. Yo solo le pongo quizás una frase que me encantó, leída por ahí en uno de esos documentos teológicos. Decía,
que cómo saber cuando estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no estoy de acuerdo, decía. Y cómo saber cuando es mi voluntad es porque yo estoy de acuerdo, decía. Es decir, normalmente mi naturaleza va a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no es emoción, no son sentimientos. Saber que la guía o la presencia del Espíritu Santo en nosotros trabaja de una forma directa y es coherente con el carácter de Dios. Sí, Jonathan Edwards, un puritano, predicador, teólogo de el 1800, él dijo algo que es impresionante quizás para tener como una medición, y él decía 5 cosas para poder medir si es la voz de Dios o no. Y él decía, primero, exalta a Cristo. Segundo, obra contra el pecado. Tercero, aumenta el amor por las Escrituras. Cuarto, produce una verdad espiritual. Y 5, decía él, promueve el amor a Dios y al prójimo. Si estas 5 verdades obviamente son la voz del Espíritu Santo que me van a ayudar a desarrollar estos 5 principios, es porque Dios está hablando, decía. Y creo que el parámetro es tan alto que creo que si lo ponemos por obra, creo que nadie se atrevería a decir, yo tengo una voz de Dios ahora nueva para ustedes, porque si no cumple con estos parámetros medibles, creo que realmente tendríamos que discrepar que sea la voz de Dios hablando. Hay algo bien importante que debemos de resaltar en todo esto, alejados de Dios y de su palabra, de su presencia, de la oración. Entonces ahí sí va a predominar nuestro pensamiento y lo que nosotros queremos. A todos nos gusta pedir todo lo que queráis y será hecho, dice la palabra de Dios, pero omitimos que hay 2 requisitos: si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Entonces, eso espiritual que debe de crecer, nosotros debemos de accionarlo para que el Espíritu Santo pueda estar presente en cada una de las decisiones y no sea algo emocional. Ahora bien, hablando acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales, aquí voy a unir todo esto por el tiempo, queridos pastores, porque muchos dicen, como les decía, usted debe de manifestar los dones del Espíritu, si usted no, entonces usted no es cristiano. Entonces ya entra incluso en temas de manipulación. Y esto es bien intentar. Primero definamos qué son los dones del Espíritu y cómo esto, que si son los dones espirituales, una verdadera evidencia, y si yo no los reflejo, estoy mal, no estoy cristiano, para poder sacar del error por mucho desconocimiento que hay dentro del pueblo cristiano. Excelente pregunta, pastor. Hay en las Sagradas Escrituras, en 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 6, ahora bien, hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay una diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto coloca la base para establecer el criterio de lo que son los dones del Espíritu, que es una capacidad otorgada soberanamente por el Espíritu a cada creyente, pero tiene que tener una característica fundamental, y esta tiene que ser para el servicio del cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios. Y esas son características que deben de estar presentes a la hora que nosotros podamos evaluar o señalar la manifestación de Dios dentro de una persona. Si efectivamente son dones que se encuentran alineados para poder servir, para poder trasladar el mensaje del Evangelio, para glorificar en todo momento a Dios, o será que son dones que están siendo utilizados para glorificar a una persona o para señalar a una persona. Esa es la métrica fundamental que podemos establecer como primer lugar a la hora de estar evaluando y hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Sí, son lo que ya mencionaba el pastor, son atributos o son regalos dados por el Señor de manera soberana. No son naturales en nosotros, no son meritorios, es decir, no es por merecimiento, no tiene nada que ver la intervención humana, simplemente es quien lo decide. Ahora, hay que decir quizás que en la historia teológica, más bien, ¿verdad? La estructura teológica ha venido quizás luchando, forzando el hecho de que el Espíritu Santo tenga una manifestación y cada quien la vive o la ve de acuerdo a sus propias experiencias. Entonces, llegar a legalizar que el Espíritu Santo se sujeta o se mueve como nosotros venimos a afirmar acá, tal vez porque lo vemos desde un concepto o un pensamiento bautista, yo diría más a lo que la Escritura dice, sería como absolutizar el tema de los dones. Entonces, si bien es cierto, respetamos
las diferentes formas en las que hay quienes lo llegan a sentir, creo que es un error y es peligroso cuando ya alguien viene y afirma que porque tal vez otros ministerios, otras iglesias no manifiestan el Espíritu a través de esos dones que se mencionan, no tienen la salvación. Creo yo que ese es el peligro acá que hay que definir. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con el propósito de ser regenerados, es decir, que la persona sea una nueva criatura y que pueda evidenciar la obediencia a la palabra de Dios. Los dones son esos atributos o regalos, como repito, que da el Señor de manera soberana, como algo quizás extra lo podríamos llamar, que la iglesia disfruta, que la iglesia goza, pero que no necesariamente van a ser característicos o van a ser evidencias de que aquello que se ve ahí sea el del Espíritu. Y lo pongo en este contexto porque quizás habría que decirlo. La iglesia de Corintios se dice teológicamente que es la iglesia que experimenta la mayoría de los dones, y sin embargo no era la iglesia que mejor vivía en aquel momento. Tenía un estilo de vida bastante complicado, bastante discutido. El apóstol Pablo incluso utiliza una expresión bastante fuerte hacia ellos, diciéndoles que las cosas que viven ellos internamente ni a los de afuera se les oye, dice. Y la idea de Pablo es decir, ni siquiera los romanos lo avalan, les dice. Es decir, ese era un nivel extremo de decir, lo que está pasando aquí adentro en esta iglesia es gravísimo. Y manifestaban dones. Entonces, yo no puedo legalizar o puedo venir a ser exclusivo y decir que porque no muestro algún don, no soy salvo. Sin embargo, podemos nosotros decir o afirmar que esto ha sido el desorden quizás de las iglesias de querer experimentar esa relación con Dios a través de diferentes prácticas. Entonces, yo solo quiero dejar el hecho de que cuando hablamos del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo, son esas evidencias, son esas manifestaciones, son esas apariciones de que el Espíritu Santo es real y que puede transformar a la iglesia, que puede transformar al individuo, siempre y cuando éste entre en perfecta comunión con él. Y tal vez agregar para amalgamar la idea de ellos, ya ellos definen claramente, los dones son un regalo de Dios, son herramientas para lo que es el servicio y uso dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para lo que es la edificación, según Efesios capítulo 4, del 8 al 2. Pero importante diferenciar lo que es el fruto del Espíritu. No es lo mismo que don, porque algunos podrían llegar al punto de confundir. El fruto es lo mismo y el don es la parte. No, el fruto tiene que ver con el carácter del cristiano transformado y regenerado por el Espíritu Santo. Los dones son ese extra, como el pastor Machado decía, que Dios da, que son capacitaciones espirituales, sobrenaturales, sobre los cristianos regenerados para la edificación del cuerpo de Cristo. El fruto tiene que ver con el carácter de vida, desarrollando esa transformación espiritual con la guía del Espíritu Santo. Los dones tienen que ver con mi disposición al servicio del reino de Dios con esa herramienta que Él nos provee. Creo que aquí dos cositas debemos de resaltar. Número uno, que lo que ustedes ya dijeron, los dones son otorgados por Dios. No puedo yo exigir a Dios que tener el don de sanidad, tener el don de lenguas, que les prometemos que va a ser un tema específicamente para un programa acerca, por eso lo vamos a más adelante. Y lo otro, que también específicamente la carta a los Corintios habla de esas recomendaciones que hace el apóstol Pablo. Señores, si van a manifestar el don de lenguas y profetizar, lo van a hacer en orden. Yo siempre se los digo a los alumnos, no sé si ustedes van a compartir conmigo, estimados maestros, no sé dónde nos perdemos. No sé dónde nos hemos perdido en las iglesias cuando es explícito y específico que Dios es el que da los dones y se van a realizar en orden. No hay ni por qué tener una pizca de desorden dentro de... Pero se lo prometemos, queridos hermanos, vamos a ampliar este tema acerca de los dones, acerca del don de lenguas y el don de profetizar. Si es lo mismo el ministerio profético que el don de profecías, todo eso más adelante lo vamos a ver. Quiero concluir esta parte para que uno de ustedes me explique acerca de qué es contristar al Espíritu Santo. Ok, contristar al Espíritu Santo. Hay diferentes formas de entenderlo y esta es una de las quizás evidencias más interesantes que nos arroja la Escritura de que el Espíritu es una persona. Porque contristar, podríamos decir,
que, si bien es cierto, se traduce como entristecer, como apagar, como reprimir, es la forma como una persona se relaciona con el Espíritu Santo. Entonces, contristar el Espíritu, muchas personas lo utilizan como el hecho de arrinconarlo, ponerlo por allá, dice como si se lograra sacar. Simple y sencillamente, contristar se debe de entender como esa afectación a la comunión con Dios, que no estamos haciendo la voluntad de Él, no vamos tras la obediencia a su palabra, no estamos siguiendo la voluntad de Dios, y eso hace que no se refleje en nosotros su gracia, su gloria. Es decir, no hay en nosotros esa señal o esa evidencia de Cristo o de su palabra en nosotros. Ahora, quizás aquí también aclarar, para no dejar esto como el hecho de quizás entonces no es cristiano alguna persona. Contristar no es perder la salvación. Ya decíamos, simplemente es el hecho de que se ha afectado la comunión con su espíritu y por eso vive de una forma distinta de cómo se entiende un cristiano debe de vivir. También contristar al espíritu es, dicho de otra forma, vivir en incoherencia con la nueva identidad que tenemos. Es decir, no reflejar o no mostrar ese rechazo o esa separación del pecado por el cual nosotros el Señor ya pagó. Y también podríamos decir que contristar sería una afectación a la iglesia que vendría a ser como el mal ejemplo con el cual podemos contaminar por no vivir de acuerdo a la palabra. Entonces, en sí, contristar, podríamos nosotros decir, es afectar esa comunión. El Espíritu Santo no es evidente en nuestras acciones, no mostramos una espiritualidad y a veces creo que hasta lo hemos llegado a decir, ¿verdad? Cuando una persona no anda en el Espíritu, hay una frase muy común en las iglesias, ¿verdad? Y dice, el hermano anda en la carne, dice, por el hecho de que asocia que su comunión con el Espíritu Santo está fracturada. Podríamos entenderlo de forma práctica, es contristar el Espíritu. ¿Es exclusivo el Espíritu Santo de los cristianos o su obra se manifiesta a cualquier persona? Bueno, como definimos al principio que el Espíritu Santo es Dios y es una persona, entendemos que Dios desde el principio de la creación, Génesis capítulo 1, Él ha creado todo y Él tiene una relación con su creación. Por eso nosotros somos lo que es teístas, porque creemos en ese Dios que tiene una relación con su creación misma y lo entendemos desde el punto de vista bíblico, consistente y coherente en toda la revelación bíblica. Entonces ahora, ¿el Espíritu Santo es exclusivo solo para cristianos? Pues no, porque el Espíritu Santo siempre ha tratado con la humanidad desde su creación misma hasta el día de hoy, con una diferencia muy clara. Tal vez la pregunta es, ¿solo exclusivo para cristianos? Sí, en el sentido de que es exclusivo para habitar sobre toda persona que se arrepiente a través de la exposición del Evangelio de Cristo. La Biblia dice que venimos a ser morada y templo del Espíritu Santo. Pero ahora bien, ¿quiere decir que entonces el Espíritu Santo no está operando en este mundo físico en el cual habitamos? Pues la Biblia lo declara que sí, porque en San Juan capítulo 16, 8 lo dice claramente, que la función del Espíritu Santo sobre el mundo es venir a convencer al mundo de pecado, juicio y justicia. Vemos que entonces el Espíritu Santo sí tiene una función universal sobre toda la creación, convencer al mundo de pecado. En ese sentido, el Espíritu Santo sí está operando sobre toda persona, sea cristiana, no sea cristiana. Él está por sobre todo tratando de que el mensaje del Evangelio de Cristo pueda llegar al corazón de las personas aún no convertidas y llevarlas al arrepentimiento. Pero vuelvo y insisto, con la única diferencia, ¿es exclusivo para el cristiano en cuanto a permanencia? Sí, solo el cristiano es habitación y morada del Espíritu Santo si ya se ha arrepentido y confesado sus pecados a través del arrepentimiento por el Evangelio de Cristo. Quiero ser bien sincero en esto que voy a preguntar, porque esto puede causar un poco de incomodidad, porque las manifestaciones espirituales modernas, lo diré de esta manera, ¿son auténticas o sirven para manipular? Porque yo les soy sincero, queridos pastores, y no hace mucho tiempo, nos invitaron a la iglesia y nuestro pastor general nos delegó a ir, y yo lo que pude ver es pura manipulación, lastimosamente. Entonces, y quiero unirlo con lo que tal parece de que este tema, en lugar de unirnos, nos sigue dividiendo, y yo lo atribuyo todo a la mala información, a la desinformación
que hay por el desconocimiento primero de la palabra de Dios y al acceso a las redes sociales, donde hay muchísimas personas que hablan por hablar y se desvían por todo, por cualquier lado, por cualquier corriente, por la bendita manipulación. Es algo bien complicado este tema, pero valdría la pena tocar. Quisiera poner la base para mis compañeros, para que ellos después sustenten. Tenemos que ver el raíz del motivo de base de la pregunta. A través de la historia ha venido siendo debatido lo que es sobre la manifestación del Espíritu Santo y sobre todo el uso de los dones. Creo que ahí viene el problema, identificar el uso de los dones y entender el motivo por el cual Dios lo dio. A través del tiempo se han determinado dos posturas en cuanto a los dones espirituales y se llegó a un punto de determinar que hay dos líneas. Aquellos que creen a lo que los dones todavía desde Cristo hasta la fecha están vigentes en su totalidad. Está la otra postura llamado lo que es cesacionismo, que es aquellos que dicen, no, los dones ya no están vigentes porque ya no son necesarios. La Biblia es la única norma necesaria para lo que es la fe y la salvación. Entonces tenemos dos posturas que a través de los siglos se han tomado fuerza, siguen en lo que es debate y son raros aquellos que llegan a un punto medio. Entonces, cuando tenemos estas dos posturas, y esto no solamente son de bautistas, sino que también de otras denominaciones, el continuismo que habla que los dones todos están vigentes, el cesacionismo que ya ninguno está vigente, y al tener esa parte diferencial de esas dos posturas extremistas, de una u otra manera, algunos hemos tomado una, otros otros, y una nos permite llegar al liberalismo, al desorden del abuso de los dones, otros digamos los que somos cesacionistas, nos ubicamos en que no, todo tiene que ser en base a la razón y la parte de la Biblia. Pero yo debo decir, yo creo que ninguna de las dos tiene la razón absoluta, hay un punto medio, porque el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural, y en la cual puede manifestarse en contextos donde definitivamente haya la necesidad de alguno de estos dones. Los dones que mayormente son los que dan problema a este tipo de preguntas o cuestionamientos son el don de milagros, el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Es donde el ser humano, llamados muchos cristianos, los han tomado para abusar de ellos a través de utilizarlos para poder engañar a aquellas personas indoctas, sin conocimiento quizás básico de la Biblia, y ellos obviamente sí se declaran continuistas porque necesitan estos dones para poder evidenciar que son ungidos, sobrenaturales de Dios. Y nosotros obviamente tal vez los que somos al otro extremo decir, no, eso no proviene de Dios, pero yo creo que Dios sigue siendo un Dios sobrenatural que va más allá muchas veces de nuestra razón. Con esto no estoy diciendo que debemos de permitir sensacionalismo en la iglesia, porque ya lo decía el pastor Machado. Nosotros no dependemos de las emociones para poder sentir el Espíritu Santo. Lo entendemos a través de las Santas Escrituras y ver cómo fue el funcionamiento y el operar de él sobre el cristiano. Ahora, debemos de decir, claro, hay hombres y mujeres en estos tiempos que aprovechándose del engaño, de la manipulación, de la psiquiatría, la psicología, están manipulando con la parte de decir que conocen o tienen un poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y claro, lo podemos ver a través de hombres que generan manipulación a través de pactar, generar dinero, cosas materiales. Vemos lo que es un abuso desmedido de poder. Vemos lo que es a gente llevándola en contra de lo que la misma palabra dice. Entonces yo creo que es importante tener esto como base para poder discernir, ¿esto viene de Dios o hay manipulación a través de los dones? Sí, definitivamente. Y hay muchas cosas de corriente que se han metido en la iglesia y los pastores podrán ampliar. Quisiera, perdón, pastor, a la luz de lo que usted acaba de mencionar, con lo cual estoy completamente de acuerdo, quiero compartir 4 aspectos y 4 puntos que nos pueden dar una base para poder determinar si es que existe una manifestación genuina, teniendo presente que Dios es soberano y teniendo presente que no se trata de ofender ni afectar el intelecto de ninguna de las personas que nos están observando. Número 1, una manifestación tiene que ser una transformación radical y durable y de carácter verificable. Tiene que tener una conversión dramática con fruto ético y sostenible, capacidades de enseñanza, liderazgo, servicio, y tiene que generar paz, tiene que darnos la confianza plena. Aquí hay un dato bien interesante y ese dato fundamentalmente es: Dios es soberano y Él en su soberanía puede permitir absolutamente cualquier tipo de cosa,
lastimosamente de todo hay en la viña del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Como nuestro pastor lo comentaba, vamos a encontrar personas que utilizan las manifestaciones del Espíritu para generar sensaciones que no son correctas, para lucrarse, para poderse dar a notar ellos como personas, para poderse hacer ver ellos, y dejan de lado la acción misma del Espíritu Santo, la soberanía misma, la deidad misma, con el objetivo puro únicamente de lograr objetivos muy particulares. Y eso, de hecho, es una métrica que podemos observar. Podemos ver cómo es que se está dando esa manifestación. ¿Quién está siendo resaltado? ¿Es la persona o es la figura del Espíritu Santo? Sí, quizás yo solo abonaría el hecho de que el Espíritu Santo opera de una forma ordenada, es decir, ya lo mencionábamos, podríamos quizás encontrar hoy un sinfín de prácticas donde personas manipulan o a través de decir que tienen un don manipulan a otras personas, pero el Espíritu Santo nos deja claro cómo es que opera, se manifiesta, y quizás el desconocer lo que la palabra de Dios nos enseña y permitirnos vivir en el Espíritu es lo que no da paso a experimentarlo. Le voy a poner un ejemplo de la Escritura. El apóstol Pedro está en casa de Simón el curtidor y el centurión está luego también teniendo una visión. Ambos tienen una visión donde se conectan, Cornelio y el apóstol Pedro. Pedro ve una visión, él tiene un mensaje del Espíritu Santo que lo van a llegar a buscar, tiene que ir y obedecer, y así también recibe una visión Cornelio que tiene que llegar hacia ese lugar. En ese lugar estará un hombre llamado Pedro, que él es el que tiene que llegar para predicar el evangelio. Y todo opera de una forma ordenada, coherente, es decir, nadie manipula nada, no llega la persona, no va a causar tristeza, lástima o a querer provocar algo en el corazón de Pedro. Simple y sencillamente llega y Pedro ya sabe lo que tiene que hacer porque es la forma como se manifiesta. El problema, repito, es que en la medida que no nos permitimos relacionarnos espiritualmente, y aquí quiero aclarar algo que muchas veces se nos tilda a nosotros, a la iglesia bautista, tal vez de no ceder el espacio para que el Espíritu Santo nos gobierne o nos lleve. El hecho es que no puede ser una persona dominada por el Espíritu Santo si no está de acuerdo a su palabra. Aquí no podemos nosotros clasificar porque las personas, y lo digo con todo respeto, las personas tengan el lugar más estridente y sean personas que exhiban tantas prácticas o gestos o señales para creer que son espirituales. El Espíritu Santo se va a manifestar en orden directo con las personas, transformándolas, y en la medida que nosotros nos relacionamos con ellos vamos a poder entender. De hecho, el apóstol Juan en la primera carta dice en el capítulo 4 que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, dice. Es decir, es algo que sí nosotros podemos entender. Hay manipulación, pero sería bueno, correcto, ideal que la iglesia se permitiera una relación con el Espíritu para que pudiesen ser aquellas manifestaciones reales de las que la palabra nos advierte. Como les decimos, tenemos muchos programas por delante y les prometemos en sí tocar todos estos temas específicamente. Ahora, no me quiero ir sin decir algo. Usted quiere tener una métrica que es la misma palabra del Señor. La manifestación del don de lenguas, desde su primera mención, tiene una connotación evangelística. Sirvió para evangelizar y siguió siendo para eso. Por eso el apóstol Pablo les dice: señores, aquí en la iglesia no hablen en lenguas, porque aquí todos hablamos el mismo idioma. Allá afuera, donde desembarcan el cargamento y esas personas que vienen de otros, ahí necesitamos. Aquí todos necesitamos que prediquen. No me quería despedir sin soltar eso, pero le prometemos, en serio, hermanos, vamos a tocar estos temas. Pastor Joel, un minutito para despedirnos de este programa. Sí, motivarle a todos aquellos que nos miran. Dependamos principalmente de la palabra de Dios, pero permitámosle también al Espíritu Santo que sea nuestra guía. El Espíritu Santo no va a ser solo Él la transformación en nuestra vida, necesita nuestra cooperación, porque nosotros somos los que le cedemos a Él el que Él nos gobierne. La Biblia nos manda a dependencia del Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía a toda verdad. Él es quien nos guía, nos ayuda a interceder como debemos. Toda nuestra dependencia tiene que ser a través de la guía de la persona del Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo no nos va a llevar a cosas que no provienen de Dios mismo. Y termino con este versículo de 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Todo lo que proviene del Espíritu Santo
viene de una manera entendible, razonable y que nos lleva a la edificación y a la fe a Cristo Jesús. Muchísimas gracias, estimados maestros, y gracias a usted, queridos televidentes. Siga en sintonía de nuestros medios de comunicación y de estos programas que van a ayudar y abonar a su vida espiritual. Que el Señor les bendiga.